Gente bonita y en casita, ¿cómo estamos? Una semana más aquí en su podcast. Espero que algún día esté dentro de su reward de Spotify como uno de sus podcasts más escuchados. Mira, dicen por ahí decreta. Si es que, bienvenidos a una semana más. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en la que nos escucha o lo que nos ve. Saludos a Spotify, saludos a YouTube. Hoy tenemos un invitado igual de especial que todos los invitados que siempre tenemos. También ex compañero mío, salimos en la misma generación, la misma alma mater. Si es que si la regamos, échenle la culpa a la Unitec, no a nosotros. Conmigo, Ricardo, licenciado Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y el espacio que me brindas. Bienvenido. Y hoy, gente, tenemos un tema que, miren, hemos hablado de temas de adultos, obviamente, o en general, que nos afectan a todos. Hemos hablado de temas infantiles y ustedes dirán, o la gente se preguntará, o adolescentes, porque nos escuchan adolescentes, ya me han dicho, ¿y nosotros qué? ¿Los adolescentes qué? Y creo que es un ciclo de la vida que tenemos bien estigmatizado, bien olvidado, porque nadie quiere lidiar con adolescentes, ¿cierto? Exactamente, ese paso de niño a adulto es una etapa muy difícil, porque estamos en búsqueda de una identidad. Nos estamos terminando de formar y por ahí dice por ahí, adolescentes, de adolecer, de que me está doliendo. Es un constante dolor. Si no recuerden su adolescencia. Digo, hablando desde la parte de crecimiento, más aparte lo que los adultos le ponemos difícil, ¿vale? Y hoy vamos a hablar acerca de estos adolescentes pandémicos, yo le llamo. ¿Por qué pandémicos? Porque creo yo, dime si no, Richard, que hay un adolescente prepandémico, es decir, con conductas normales, es decir, comunes que tenían los adolescentes. Otro tipo de adolescente que cambió en la pandemia, es decir, que se tuvo que adaptar a los cambios de la pandemia. Y un pospandémico que apenas está viendo, ¿no? Es decir, no es que haya sectores, es decir, que el adolescente, aparte de todos los cambios que ha tenido, se ha venido obligado a esos cambios, ¿cierto? Estás en lo cierto. El adolescente está en esa etapa de cambio, todavía no se encuentra él. Y todavía viene esta situación de pandemia. Pues el adolescente dijo, ¿y ahora qué hago? No sé ni qué tengo que hacer, cómo voy a actuar. El adulto dice, tiene herramientas. O tiene una forma de enfrentar de una manera más objetiva la realidad. En teoría, entre comillas. El niño está lo que diga el adulto, el padre, los cuidadores. Pero el adolescente le queda toda la responsabilidad de él cómo lo va a enfrentar. Porque quieres o no, los padres lo dejan olvidado. Lo dejan como una personita, un adulto pequeño. Tienes toda la razón, un adulto pequeño. Es decir, siempre he dicho, los adolescentes son no los suficientemente pequeños para ser un niño y que los cuiden, pero tampoco lo suficientemente grandes para ser un adulto y que los dejen. Entonces, como están en este limbo, a veces los padres los descuidan porque dicen, es que él ya tiene que, ¿no? No he escuchado estos argumentos como de, pues él solito ya tiene que hacerlo, ya no es un niño, ¿no? Esa es la justificación que siempre manejan. Ya no es un niño, ya sabe actuar. Pero desafortunadamente, si desde niño no le enseñaron cómo queremos que él actúe de la manera adecuada en el rol familiar. Efectivamente. Ahora, eso en un escenario común, cotidiano, por así decirlo, pero con todo este asunto de la pandemia, el escenario cambió completamente. Y si de por sí para los adultos se nos fue difícil, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Recuerden ustedes en los momentos en los que estuvimos encerrados como adultos ya no sabíamos ni qué hacer. Es decir, que porque estamos acostumbrados a salir a trabajar y de repente, ¿sí, ahora qué hago en mi casa todo el tiempo? A pesar de que estuviéramos trabajando. Con mayor razón los adolescentes. Mira, por los rollos de mi trabajo es en el área educativa. Me tocó tratar esa relación cuando fue la etapa de hacinamiento, de estar encerrados. Y me tocaba llevar el control o la comunicación con algunos padres para ver cómo iba la cuestión educativa. Todos se enfocaban a la cuestión de que debe de aprender, debe estudiar, debe entregar trabajos. Pero muy poca gente se interesó por el bienestar emocional del adolescente. De lo que sentía, de cómo se sentía, ¿no? Y nada más decían, el niño es flojo, no trabaja, no está cumpliendo.
los docentes principalmente, si el alumno no me está cumpliendo, pero rara vez preguntaban cómo se siente el adolescente. ¿Qué está pensando el adolescente? ¿Cómo está viviendo esto? Porque como bien lo dices hace rato, de niños, pues como sea el niño se fue guiando por el adulto completamente. Y como adulto, pues con las pocas o muchas herramientas que teníamos, pues nos fuimos ahí viendo qué hacer, qué no hacer, pero como adolescente te quedas así como de ¿y ahora qué? Porque aparte es un momento de cambio y aparte creo que naturalmente existe una emancipación de la familia, es decir, un alejamiento de manera normal o de manera natural por buscar otras cosas que de repente ya no podías buscar, es decir, ya no te podías salir con los amigos. Fíjate algo que siempre su etapa de adolescencia, yo lo recuerdo, era la convivencia. El estar con los cuates, el disfrutar el juego de fútbol, diferentes situaciones. Cambiaron esos hábitos, esas convivencias cotidianas, esos juegos, por algo que tenemos que estar en un lugar encerrados, lo cambiamos por videojuegos, lo cambiamos por redes sociales, lo cambiamos por cosas muy estáticas. ¿Y qué pasó con el adolescente? Se volvió a estresar. Efectivamente, terminó como que padeciendo doblemente. Si de por sí hay momentos en la adolescencia en los que no te aguantas ni tú mismo porque estás cambiando, porque no entiendes, porque crees que el mundo no te entiende, porque aparte efectivamente el mundo de repente te deja olvidado porque te estigmatiza y te dice tú eres así y eres adolescente, lo vemos. Creo yo que tu trabajo es en secundaria. Sí, exactamente. Exacto. Y creo yo que incluso para los maestros, si nos escuchan maestros, tienen como este estigma de secundaria, yo secundaria no. ¿Por qué? Porque yo no quiero lidiar con los adolescentes. Es decir, el mundo les da la espalda. El mundo les da la espalda. Y en este momento el mundo exigió de ellos que se adaptaran como adultos. Y no solo eso, que no salieran a fiestas, que no vieran amigos, que no salieran a la calle con amigos, que no, o sea, muchas reglas que para ellos les hacían padecer doblemente, creo yo. Y fíjate algo, también cambió la relación con los padres. Los padres salían a trabajar, ellos tenían una distracción. Y cuando llegaban querían tener esa comunicación, ¿cómo te fue? Y el primer argumento que manejaban, vengo cansado. No le daban ese tiempo al adolescente, no se interesaban por saber cómo se sentía. Simplemente lo dejaban, ¿sabes qué? Tú te la llevas fácil, tu único trabajo es estudiar. Y eso es lo que tienes que hacer. Y no solo eso, aparte el hecho de que los juzgaban, creo yo. O sea, había un prejuicio por la época, porque me ha tocado pacientes que me han llegado, adolescentes, en donde la mamá dice, es que está en la etapa difícil. Y es que está ahorita en su etapa de cambios. Y es que está en su etapa de rebeldía. Entonces, obviamente existe este prejuicio, y es un prejuicio porque antes de acercarnos a ellos, anteponemos esta barrera como padres o como personas, familiares, amigos, qué sé yo, de que como es adolescente, pues es que todo lo que padece o todo lo que está pasando es por sus cambios. Y hay una situación del adolescente en ese momento, busca a quién imitar, busca a quién seguir. Por lo general es una presa fácil de los medios de comunicación, modas, redes sociales, tendencias, todo. Muchos se refugian en la aprobación en redes sociales. Sí, exactamente, y que ya hemos hablado en otros episodios. Las redes sociales son un arma de dos filos, son cosas buenas que nos acercan a personas que no están cerca, pero que también nos traen consecuencias muy negativas. Y efectivamente, ¿cuántas personas se vieron? Por ejemplo, recuerdo ahorita en pandemia, y sobre todo porque esa fue creo que la herramienta de comunicación más fuerte que tenían los adolescentes, TikTok, ¿no? Sí. Donde era una, o sigue siendo una app muy nueva, a diferencia de, ya lo hablamos con Nancy, otras redes como Facebook que tienen más regulación y más reglas, y en TikTok no las tenía. Entonces encontramos, porque llegó a haber casos de adolescentes que por seguir estas modas del trend, del bailecito, lo que sea, y de repente la gente se les iba encima de otros adolescentes, otras personas que los juzgaban. Entonces tenemos ahí otra consecuencia emocional que estaba padeciendo el adolescente, aunada a todas las que estaba viviendo por estar encerrado, por estar adaptándose a tener clases en línea, todo lo que estaba viviendo. Fíjate algo, antes de la pandemia, era penado o muy castigado, sancionado,
el hecho de que el adolescente trajera un celular en el salón de clases. El mismo reglamento lo manejaba. No se permiten celulares en el marco de convivencia. Ahora, esa fue la herramienta para esta nueva etapa de educación. Muchos no contaban con computadoras, no tenían las herramientas adecuadas y lo que podían tener acceso era al celular. Ahora que regresamos a la nueva normalidad de manera presencial, observa eso. Ahora el adolescente ya lo vemos que es una herramienta y ya no lo satanizamos tanto. Exacto. Es decir, pero fíjate ahorita que tú dijiste eso, como adultos los estamos viendo como esos cambios, pero como adolescente creo yo que lo único que hacemos es empujarlo a que se adapte. ¿Sí? Es decir, tú mismo lo acabas de decir, primero estaba prohibido y estaba penado traer un celular. Después fue tu herramienta de trabajo o de aprendizaje y después es bueno, ya te puedo comprender, pero en realidad esto no se le explica al adolescente, esto no se le dice, mira, en un principio a lo mejor no se le permitía, pero ahorita ya como adultos entendimos que te puede ayudar. Sino se va empujando y el adolescente se tiene que ir adaptando a las reglas del adulto, ¿cierto? Simplemente se le convence o se le justifica. ¿Sabes qué? Darle un uso adecuado. No es malo, sino lo malo es el uso inadecuado que tú le des. Y ahora simplemente muchas tareas se envían a través de plataformas, de Classroom, de diferentes. Y hay una situación que me tocó ver y el alumno vi esas habilidades. Los maestros les costó trabajo adaptarse a esta época tecnológica. Sí. Y ellos buscaban la facilidad, ya sea por Facebook, por Messenger, por WhatsApp o por Classroom. Pero el adolescente, él tenía que buscar una variedad de aprendizajes y él tenía que aprender a usar todas esas plataformas. Y él no vio limitaciones y esa es la habilidad que tiene el adolescente, que le costó trabajo al adulto. Efectivamente, es su medio, de alguna manera era el medio del que de por sí ya se convivía por redes sociales y de alguna manera ellos ya tenían ese lenguaje aprendido y era para ellos, estaban como peces en el agua, creo yo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, esa es a lo mejor una de las cosas en las que se adaptaron de manera más natural, por así decirlo, porque ya era mucho más fácil, pero hay cosas que creo yo que les costó más trabajo, que como adultos a lo mejor de por sí nos costó trabajo, como adolescentes más. Fíjate, me tocó un ejemplo. Los primeros días que regresaron a clases presenciales, había un grupo de alumnos que no salieron al descanso. Y les preguntaba a todos, decían, tienen que salir, luego permítanme, me quedo con ellos. Y en lugar de decirles que tienen que salir, les pregunté, ¿qué les causa miedo? No, pues tenemos miedo, nos dijeron que nos podemos contagiar todo eso, que vamos a convivir con otras personas, ya estamos en riesgo. Entonces les empezó a explicar, pues es una zona de contagio, sí, hay ese grado de contagio, de riesgo, pero una zona de contagio es un hospital. Ahí hay mayor probabilidad de que te puedas contagiar, pero aquí se están tomando las medidas necesarias. Y aparte vas a convivir en un espacio abierto, donde sabemos que entre más abierto esté el espacio y el flujo de aire haya, pues entonces hay menos probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, teníamos creo que por un lado a algunos que no les importó mucho la pandemia, que les costó trabajo adaptarse a las reglas de la pandemia, y hay otros que se contagiaron por la paranoia del adulto. Y entonces empezaron a ver esto de es que no, es que esto, y ojo, a lo mejor es justificable porque habrá muchos adolescentes que se pudieron haber enfermado, pero por su sistema inmune salieron avantes, pero sus familiares no. Entonces, ha habido muchos cambios también para el adolescente que como adulto tenemos que empezar a voltear a ver y decir, oye, te tengo que comprender un poco más, porque en primer lugar te cambié todas las reglas de tu mundo, un mundo en el que tú estabas acostumbrado a salir, a convivir, a ir a fiestas, a ser activo, dinámico, a ser activo y dinámico, te lo cancelé en un inicio. Y volverte pasivo. Exactamente, estar encerrado 24/7 en tu casa. Exactamente, y fíjate esta situación, no nada más de los padres, también de los maestros que también caían sus propios demonios, que muchos vi que les costó trabajo adaptarse. Y fíjate que nos manejaban una educación socioemocional, pero nada más nos la aventaron así. Sí, sin te mando un manual. Afortunadamente yo tenía, por lo mismo que estudiamos, tenemos esas herramientas. Pero un docente siempre justificaba, es que a mí no me dieron esa capacitación. Yo no tengo esos conocimientos. Pero cuando yo les respondía, pero tú tienes la habilidad de buscar información y buscar
La forma en cómo aprenderlo y cómo interactuar aplicarlo. para que el alumno se sienta seguro. Y ha funcionado. Ya poco a poco se ha ido manejando la adaptación del adolescente en la escuela donde estoy trabajando. Pero ¿cuántos? O sea, ese es el punto, creo yo, que hay que voltear a ver o buscar la forma en la que se adapten, entendiendo más cómo se sintieron. Repito, lo de el cambio drástico de escenario, la adaptación a herramientas que en un inicio, como lo dijiste, fueron estigmatizadas y después ya no. Y luego también el hecho de seguir ciertas reglas en las que ni siquiera se le preguntó al adolescente, tienes que seguirlas. O sea, o más bien, puedes seguirlas o qué opinas de ellas. Repito, creo que la adolescencia simplemente es estar en un bote en mar abierto. Y el mar abierto es lo que la sociedad y los adultos te van diciendo. Y simplemente el adolescente tiene que estar ahí medio manejando para que no se ahogue. Viendo a un lado cómo equilibra su vida. Efectivamente, porque no se le pide permiso. Y fíjate algo. Ahora he visto la situación cómo ha ido evolucionando su forma de desenvolverse. Un alumno que me tocó tratar vía telefónica cuando estaba en pandemia, tenía conflictos, tenía problemas, era un alumno regular, era un alumno de excelencia, pero en esa etapa de encierro, bajó su rendimiento y siempre decían que era un flojo. Ahora que regresó de manera presencial, el alumno retomó su nivel académico. En esta primera evaluación, un alumno de diploma de reconocimiento de excelencia. Entonces, hay ocasiones que no vemos esa parte, las necesidades del adolescente. Nada más vemos debe, estas son las reglas que debe de seguir. Efectivamente, ni se les pregunta, simplemente es como tú tienes que hacerlo y porque así tiene que ser. Y recordemos algo o sepamos algo ahí en casa. En la parte de la adolescencia tenemos un cuestionamiento de todo. Queremos saber del porqué de todo. O sea, a lo mejor como niños sí cuestionamos de, oye papá, ¿por qué? Oye papá, ¿por qué? Pero ahorita creo que cuestionamos más las reglas. Es decir, si te dicen, no tienes por qué salir, vamos a poner el ejemplo, pandemia, pero ¿por qué no puedo salir? Pues yo también quiero salir, pero ¿sí me explico? Entonces, obviamente este pensamiento de querer estar experimentando, de generar hipótesis, de cuestionar todo, pues obviamente hace que el adolescente tenga esta necesidad y el adulto no la satisface, porque en lugar de decir, ok, vale, estás tú como experimentando, vamos, te acompaño y vamos viendo cómo es que suceden este tipo de cosas, simplemente se le dice, pues mira, así son las reglas y ni modo. Fíjate que se nos olvida el hecho de que está en una etapa de transición. Aparentemente no les damos los porqués, pero todavía están en esa etapa. Explicarles, decirle o ponerlos en ese reto. ¿Qué pasaría si tú haces esto? Exacto. ¿Qué crees que pueda pasar? Para que él mismo reaccione y relacione lo que puede pasar a futuro. Yo siempre he dicho, el alumno vive el presente. No le importa, no piensa en el futuro, no tiene problemas de que debo renta, debo esto. Simplemente a mí lo que me interesa es disfrutar, ser feliz y estar contento, convivir con mis cuates. Efectivamente, y lidiar con lo que sea que tenga que estar lidiando, pero en el instante. Pues obviamente como adultos siempre estamos a veces viviendo en el futuro y viviendo en las deudas, en lo que sea, y no comprendemos esa parte. Y no solo eso, fíjense, estamos hablando acerca del adulto como una persona, un ente aparte, como si nunca hubiera sido adolescente. Y eso es algo que siempre se les dice. Recuerden esos momentos, a pesar de que obviamente hay momentos sociales y contextos culturales y sociales que cambian conforme al tiempo, pero la parte interna de cómo se vive la adolescencia, todos ya la pasamos. Si somos adultos, ya la pasamos, la tuvimos que pasar. Entonces, es recordar simplemente cómo a veces necesitábamos de ese adulto como un aliado y no como alguien con el que tenga que estar en conflicto o en contra de. Y fíjate algo, que si no tienen ese apoyo en casa, son víctimas de diferentes personas o diferentes situaciones. El bullying es uno de esos. Otra, si no encuentran esa seguridad en casa, puede ser presa del narcotráfico, volverse adictos, de que están en esa etapa de experimentación. El alcoholismo, de probar el cigarro, de las relaciones sexuales sin protección,
Sí están en esa etapa de querer experimentar todo, y curiosear todo, pero de que ellos mismos lo experimenten. pero no tienen ese apoyo o esa conciencia que un adulto tiene. Pero en casa tampoco se los dan. Entonces siempre recurren al amiguito, recurren a otra persona o a veces hasta a un adulto que va malintencionado. Lo acabas de decir ahorita muy bien, recurren al amigo, pero ¿por qué recurren al amigo? ¿Y por qué? O sea, a lo mejor como adultos podemos decir, pues ¿por qué no vas con la gente que tiene más información y te vas con la otra gente? Porque se van con la gente que les genera confianza. Y obviamente si ven que el adulto está en contra de ellos y en lugar de ser un aliado, pues obviamente al adulto jamás van a recurrir, jamás le van a decir al maestro, oye maestro, tengo esta duda. Oiga, maestro, no sé cómo usar o condón. Oye, maestro, no sé. Oye, maestro, es que me están invitando a probar esto, pero no sé qué sea. Es una pastillita que dicen que sí me explico. O papá, o mamá, o incluso hermanos mayores, o cualquier, o orientadores, prefectos, que pues son personas que en teoría tendríamos que estar para poder ayudarle a gestionar eso a los adolescentes. Parece que estamos en contra, siempre tratando de decirle, estás mal, lo que estás haciendo estás mal, no tienes que hacer así, estás rebelde, haciendo un montón de prejuicios alrededor de ellos. Pero fíjate que a veces es la proyección del adulto, los tabús que traen ellos, y son los que reflejan en eso. Sabes que no es tu etapa, no es tu momento, o simplemente porque les da miedo. No tienen esa manera adecuada de acercarse a ellos y quitarse esos tabús. Siempre y cuando usando un lenguaje adecuado, no vas a agarrar groserías, no vas a ponerte en el lenguaje de ellos, pero sí maneja una comunicación adecuada que te puedan entender. Acabas de decir algo muy bien, porque a veces, no sé tú, a ver, aquí tú me corriges de acuerdo a tu experiencia, pero a veces como adultos estamos también del otro lado de lo que estamos argumentando y estamos tratando, y queremos a veces, o creemos que el acercarnos al adolescente es comportándonos como ellos, hablando su idioma, pero literal así como de que soy tu amigo y si no hay pedo y no hay bla, pero creo yo que es mucho mejor que ellos aprendan que tienen a un adulto que les puede guiar, que puede ser responsable, pero que puede contar con ellos en cualquier momento, a una persona que se hace pasar por uno de ellos para escucharlos, ¿no? Creo yo que es mucho mejor decir, ok, prefiero ver a mi padre como el adulto que es, pero un adulto con el que puedo contar, con el que sé que me va a dar confianza si tengo alguna duda, si estoy desorientado puedo recurrir a ellos, a creer que tengo un papá que dice que es mi amigo, pero porque se quiere estar como a mi nivel, pero entonces ya no me genera confianza porque obviamente prefiero, sí, sé que de manera consciente un adulto tiene, digamos que mayor experiencia. No sé si me explique lo que estoy tratando de decir. Fíjate algo. Y a veces como adultos nos enganchamos con emociones. El adolescente está en esa etapa de cambios, en esa búsqueda de emociones, una estabilidad. Y a veces recurren a nosotros y nos enganchamos con una emoción de ellos. Se enojan, nos contestan mal, pero nunca investigamos. Oye, ¿estás bien? Noto cierto tono de molestia. Si que agarramos, me hablas, estás de jeta, y reaccionamos con una agresión. Inmediatamente. En lugar de tener esa paciencia y esa madurez para decir, oye, ¿qué te está pasando? Te escucho. Claro. Y esa apertura nada más, el te escucho. Sí, lo vimos en el capítulo donde vino Luisa, en donde hablamos acerca de brindarles la seguridad. En ese capítulo hablamos acerca de los niños, pero también como adolescentes, porque recordemos que como adolescentes también siguen siendo personas que requieren, hablando de los padres, de los cuidadores, que requieren completamente de la seguridad de ellos, de la protección, del amor y el cariño de ellos. Porque muchas veces creemos que solamente cuando niños requieren esa parte. Ya de adolescentes ya no, y también siguen necesitando esa parte de sentirse seguros con el adulto, que el adulto les pueda brindar esa protección. Hay ocasiones que hasta el mismo adulto necesita esa seguridad. Exacto. Como adultos también necesitamos eso. Es una etapa, un requisito para el ser humano. Desde recién nacidos hasta que morimos. Exacto. Porque no somos seres asociales. Efectivamente. Somos seres sociales. Sí, entonces tenemos que tener esa convivencia, tenemos que hacer esa interacción y esa ayuda. Y eso es lo que nos ayudó a sobrevivir en la época de las cavernas. Es lo que nos ha hecho ser lo que somos, es decir, la formación social, el poder interactuar, tener relaciones interpersonales
Y parte de las necesidades de tener relaciones interpersonales es que esas relaciones sean de seguridad, de apoyo, de amor, de confianza. Pues obviamente que lo vamos a necesitar todos, y como bien lo dijiste, de adulto lo necesitamos, lo vamos buscando en una pareja, en amigos, en lo que tú quieras, pero el adolescente pues sigue teniendo a los padres, también tiene amigos en donde busca también esa seguridad, pero siempre tiene que contar con que los padres también se los van a brindar, que no, que en lugar de dejarlos, son un lugar seguro en donde yo, si me siento vulnerable, puedo llegar. Fíjate algo, ahorita se me viene a la mente la corriente humanista de Abraham Maslow. La pirámide de necesidades, pero ahí no te maneja edades. No. Ahí te dice las necesidades del ser humano y no te maneja en qué etapa o en qué momento. Lógico, de acuerdo a cómo vas avanzando vas requiriendo ciertas más que otras, ¿no? Uh-huh. Y eso se le olvida al adulto y se le olvida que fue adolescente. Y ahora dice, yo lo logré hacer, sí, pero en tu etapa de adolescente lo que pasaste, lo que sufriste, lo que batallaste, las equivocaciones que tuviste, las tomas de decisiones inadecuadas, algo tan sencillo, el echarse la pinta. Claro, o no solo eso, ahorita dijiste, muchos de esos adultos que dicen, es que yo lo hice, sí, pero recuerda que a lo mejor, digo sin juzgar, ojo, pero recuerda que pues a lo mejor tuviste a tu hijo justo de adolescente, justo esa es una de las razones. Entonces quieres venir a decirle al adolescente, no, es que yo soy el adulto y ahora yo soy el que tengo que decirte cómo tienes que hacerlo, y no, en lugar de escucharlo, en lugar de decirle, a ver, mira, justo porque yo ya pasé por eso, de alguna manera ya sé cómo se siente, a lo mejor puedo ser un poco más empático contigo, en cómo te estás sintiendo, en qué tan difícil lo estás viviendo, y entonces vamos a buscar las opciones. Exacto, es interesarse por el otro. El hecho de ver, a veces sin ninguna necesidad de que haya un conflicto, ¿sabes qué? ¿Cómo te fue tu día? Algo tan simple, cómo estuviste en la escuela, cómo te sientes, qué proyectos tienes. Porque hay ocasiones que les preguntas a un adolescente, ¿qué vas a estudiar? Algo tan sencillo, yo trabajo en secundaria. Les pregunto a los niños, ¿qué proyecto tienes para prepa o nivel medio superior? No lo sé. Pues le digo, es una decisión que vas a tener que empezar a tomar, porque si no los demás van a elegir por ti. Exacto. Y ahora tiene que empezar a asumir responsabilidades. También eso es lo que le cuesta trabajo al adolescente. Ni es un niño para escudarse, es que yo no sé. Ni es un adulto para asumir ciertas responsabilidades. Es una persona en formación. Exacto, es una buena etapa para enseñarles a tomar decisiones como adultos. A lo mejor como niños sí tenemos que enseñarles esa responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones, pero a lo mejor el niño en ese momento, en la madurez cognitiva, le falta un poquito para poder saber tomar decisiones en cuanto a su propia vida, porque para eso estamos los adultos. Pero como adolescente es una muy buena etapa para poder enseñarles, pero ojo, no dejándolos, porque hay papás que dicen, no, yo sí lo hago. Yo le digo, pues ahí es tu bronca, tú, ¿no? Tú elige. Le avientas la responsabilidad. Y no es lo mismo a decir, a ver, mira, ahorita el ejemplo que tú dijiste de la escuela, ¿qué quieres estudiar? Ah, bueno, mira, no sabes, perfecto, te late, yo te traigo las opciones. Vamos a buscarlas, a ver, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta? ¿No? Y acompañarlos y guiándolos y para que ellos tomen la decisión, pero que nosotros les brindemos las herramientas que en un futuro les van a servir. Y cuando les empiezas a preguntar, oye, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Te conoces realmente? Y empiezas a ver las áreas de oportunidad que puedes explotar. Les abre el panorama a los adolescentes. Hay, por ejemplo, un alumno de excelencia siempre tiene que tener 10, 10, 10. Pero si hay una materia que no tiene el 10, lo crucifican. No es que tú eres un alumno de 10 y esa materia porque la sacaste mal. Entonces ya le aventan la responsabilidad al maestro. Pero a lo mejor al adolescente no le gusta en ese momento esa materia, no se identifica. Claro. Y ahora, ahora vamos a preguntarte, ¿qué te sucede en esa materia? O le ponemos expectativas, ¿no? Que tiene que cumplir para nosotros como adultos o como padres o como maestros, cuando en realidad el adolescente tiene que cumplir sus metas, objetivos, no las expectativas de nosotros. Y bien lo dijiste,
Si de repente, vamos, ni siquiera es que a lo mejor en un ejemplo, aparte del tuyo, en donde la materia no es que no les guste, simplemente pues no les llama tanto la atención, bueno, es que tú tienes que ser de 10 y el 10 y el 10 sí, pero están cumpliendo tus expectativas, no las de ellos, ¿no? Entonces, más aparte lo que tú bien dices, si te va mal, vamos a ver por qué. A lo mejor incluso como adultos no estamos, o como maestros no estamos tratando de mandarte al canal adecuado, el aprendizaje, ¿no? Y fíjate algo, ahorita me ha tocado atender a adolescentes. Manejan trastornos de ansiedad. Sí. Es una de las trastornos más Principales. comunes. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos hablando acerca de los adolescentes pospandémicos? Muchos traen eso de casa. Hace ratito en el ejemplo que decías, y lo que mencioné, que hay adolescentes que vienen como paranoicos, pero porque como adultos nosotros les brindamos eso. En lugar de brindarles herramientas de seguridad, les compartimos nuestro miedo. Entonces el adolescente, a pesar de todos los cambios, viene con esto, viene cargado de esto, viene con ansiedad, viene con un estrés tremendo, que de por sí se vive el estrés en la adolescencia, de repente se convierte en ansiedad y tenemos a personas y adolescentes ansiosos. Es más, muchos de los problemas emocionales o psicoemocionales se viven en la adolescencia, recuérdenlo. Hay adolescentes con depresión y creemos y justificamos que porque es la etapa. Exacto, a veces no sabemos identificar o hacemos un juicio. Bueno, el padre de familia, sin conocimiento, sin la canalización adecuada, empiezan a hacer sus diagnósticos. Como tú lo mencionas, tiene esto, es propio de la adolescencia, pero no detecta que a lo mejor está presentando algún trastorno. En la escuela, por lo regular, en el trabajo, cuando detectamos una conducta inadecuada, hay un área de orientación. Lo valoran y en caso de requerir apoyo lo canalizan a una institución. La idea es poderlos ayudar. Ahora en casa también tenemos que ver esos cambios drásticos. Es donde podemos ver las señales de alerta en el caso del adolescente. Uh-huh. Ya en casa, si ves que el alumno ya no tiene las mismas rutinas, empezar a investigar. Si ves que está irritable, no es propia de la edad, bueno, algunas cosas sí son conductas que se ven Sí. naturales. Ahora ves algo diferente, hay que investigar. Que siempre hay que estar atentos, o sea, a lo mejor pues, puede ser o no cosa natural de la madurez, pero a lo mejor puede ser que no, entonces a veces tratamos de justificar una con otra, y sobre todo ahorita que regresamos a esta nueva normalidad en donde el adolescente ya empieza a tener de nuevo esta convivencia con los demás, tenemos que entender todos los procesos de cambio que ha vivido. Si de por sí como adultos nos está costando trabajo adaptarnos de nuevo, como adolescente también. Entonces hay que empezar a ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué estás pensando, qué estás sintiendo, cómo te sientes ahorita regresar de nuevo a la escuela, ¿no? Porque a lo mejor no sabemos si los padres de esos niños, o esos adolescentes que no querían salir al receso, saben cómo se sienten, ¿no? Si les preguntaron, oye, ¿tú estás de acuerdo de regresar a clases presenciales? No, porque yo siento que ok, vamos a ver qué es lo que sucede, porque a lo mejor pues tenemos que adaptarnos a la sociedad y tu escuela ya te requiere ahí, vale, pero entonces vamos a tratar de buscar alternativas y ver cómo te puedes sentir mejor y más seguro. Fíjate algo, tomando en cuenta la opinión del adolescente, le hacemos ver las ventajas de las clases presenciales y las ventajas o desventajas de línea. De manera presencial, tiene esa retroalimentación inmediata. Ajá. Y de manera virtual, pues se quedan con esas dudas, tienen que buscar el autoconocimiento. ¿Qué pasó ahora? Ahora pasado esta etapa ya que regresaron los adolescentes, quieren regresar a actuar las mismas conductas que tenían antes de la pandemia. ¿Y qué está pasando? Quieren convivir, quieren abrazarse. Y sin el cubrebocas. Y sin el cubrebocas. Y la justificación que nos ponen en el descanso es que estoy comiendo, sí, pero si vas a hablar, ponte el cubrebocas. Vas a comer, busca tu lugar, digiere tu alimento, terminas tu alimento. Lo vemos en una cosa tan cotidiana en el cine. En el cine no podemos tener todo el tiempo el cubrebocas. Dice, si vas a comer,
te puedes quitar el cubrebocas, terminas tus alimentos, vuélvete a poner tu cubrebocas. Exacto. Esa es una de las medidas que nos está costando con el adolescente, que sepa en el momento que lo debe de usar y cuándo no. Uh-huh. Algo tan simple. Y ya le explicamos, ¿sabes qué? La forma en que nos contagiamos es porque las gotículas que expulsamos al hablar o cuando de las cosas nasales tosemos todos. Entonces se les explica y se les dice, ¿sabes qué? Por esta situación. Y tratar de convencerlo, no de vencerlo, convencerlo. Exactamente. Entonces, tenemos que acompañar al adolescente, creo que en este momento más que nunca, para que él pueda adaptarse a este cambio, para que pueda aprender, como tú dices, porque evidentemente él, desde su perspectiva, era un constante sufrimiento por querer regresar en su convivencia, a estar con sus amigos, a abrazarlos, con la novia, con el novio, con quien sea, ¿sí me explico? Es decir, necesitaban esa necesidad de poder estar en convivencia, de poder estar con los demás. Ahora simplemente hay que tratar de enseñarles a hacerlo con responsabilidad. Pero creo yo que ahora más que nunca nos necesitan que estemos más atentos, escucharlos más, hablar con ellos más, tener una comunicación aún mejor. Y claro, por supuesto que si necesitan ayuda, pues buscar ayuda para poder gestionar mejor estas herramientas. Y ahí esta situación, justificarles el porqué. No nada más imponer el no, eso está mal. ¿Sabes qué? Esto puede suceder. Retomamos la situación anterior. Ellos no ven a futuro, ellos ven el momento. Entonces, enfocarlos en eso. Si tú te quitas el cubrebocas, te puedes contagiar o te pueden contagiar. Entonces, ser los responsables. Otras, las medidas que deben de tener, la sana distancia. En ningún momento se les está impidiendo la convivencia. Es parte de la nueva normalidad, volver a regresar hasta cierto punto, hasta donde estén las condiciones. A convivir. A convivir o regresar a esa socialización. Ahora, con estas restricciones, ese es el reto que tienen ellos. Aprender a nuevas normas, nuevas reglas, nuevas formas de vida. Efectivamente. Y recuérdenlo, piénsalo así, o sea, si como adultos nos cuesta trabajo, como adolescentes, aún más. Porque como bien lo dices, pues como adulto, como sea, pensamos en las consecuencias a futuro de las acciones. Y el adolescente, pues simplemente busca la satisfacción inmediata. Entonces, en ese tenor de buscar la satisfacción inmediata, pues obviamente no ve esa parte y como adultos hay que ayudarle a gestionar eso, ayudarle a pensar en ello, a reconsiderar, a que lo empiece a discernir, ¿no? Y simplemente manejar la madurez, entrarlos en esa madurez, de que vean más allá. Efectivamente. Y también pongan atención a las personas, porque ahorita, miren, yo también de menos, no directamente a los adolescentes, pero sí he tenido pacientes que me dicen, yo tengo un hijo, una hija adolescente y ya ahorita estamos pasando esto, no lo soportamos, ¿no? Entonces hay que tenerles paciencia, creo que es un momento en el que podemos pulir a lo mejor esas relaciones que antes de la pandemia, pre-pandemia, no teníamos bien hechas. Lo hablamos con Luisa, en el que dijimos por ahí que en este momento la pandemia nos hizo cambiar la perspectiva de todo, en general, a todos, de cómo socializamos, cómo vemos la propia vida, ¿vale? Entonces, hay que aprovechar esto para pulir las relaciones con los adolescentes, la comunicación con ellos, el poder encontrar estas formas en cómo escucharlos, en cómo atenderlos, porque también están sufriendo y sufriendo mucho. Y fíjate algo, en los adolescentes realmente actuaron como eran bajo presión en esa etapa de pandemia. El adulto, si no es tolerante, empezaron conflictos. Se tenían que aguantar las 24 horas cuando era trabajo en casa. Ahora que está regresando, pues ya hay esa salida. Están mejorando las relaciones, pero eso no quiere decir que el adolescente no requiera ese apoyo de ser escuchado. Efectivamente. Entonces, hay que poner atención, gente en casita. Si son adolescentes y nos están escuchando, nos están viendo, acérquense a los adultos. Es decir, no se sientan solos. Los adultos estamos ahí para ustedes, ¿vale? Acérquense, pregunten, infórmense y compartan la forma en la que se sienten.
Yo sé que a lo mejor les es más cómodo compartírselo al amigo, a la amiga, pero ¿por qué no compartírselo a alguien que les pueda ayudar a buscar las opciones o que les pueda ayudar con la experiencia que tiene en cuanto a su vivencia, ¿vale? Acudan con sus padres o si no tienen esa persona que sientan confianza con un maestro, con el orientador, acudan si necesitan ayuda. Y si ustedes son adultos y nos están escuchando, les repetimos, escuchen a sus adolescentes. Paciencia y tolerancia. ¿Mande? Paciencia y tolerancia. Tengan paciencia, tengan tolerancia, efectivamente. Y no los juzguen. Escúchenlos para que empiecen a saber realmente su necesidad. Exacto. Y si tienen algún tipo de necesidad en cuanto a algo más específico, ya se les sabe, ya sabe usted, se les ha dicho. También, por cierto, no lo mencioné, Ricardo viene también de AFCIE. Entonces, ya saben que ahí en AFCIE tenemos a muchos profesionales que les pueden ayudar, que los pueden orientar, que les pueden psicoterapia. Ustedes escriban en sus redes, ahí van a aparecer en la cajita de descripción el contacto para buscar a las personitas de AFCIE, o en caso de que no, escríbanos a nosotros los canalizamos con ellos. Ya saben, en nuestro correo electrónico eldivan.podcast@gmail.com o todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, @eldivan_podcast. Entonces también las redes de contacto de Ricardo van a aparecer en la cajita de descripción. Si todo esto que les dijimos les resuena, busque ayuda, escríbanos, comente aquí y nos ponemos en contacto, ¿vale? No se sientan solos, tanto ustedes como adolescentes, como ustedes adultos, para poder orientar a los adolescentes, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pues Ricardo, muchas gracias por estar aquí en este capítulo. Te agradezco la oportunidad. No hemos hablado de los adolescentes y fíjense, yo también los he dejado a un lado. No, sí, estoy bromeando. Hay que hablar sobre estos temas, ¿vale? Y ya saben que siempre uno compromete aquí a los invitados para que vuelvan a estar aquí con nosotros. Es que estás cordialmente invitado a otro episodio. En la primera oportunidad estaremos aquí. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Un saludo a nuestros amigos de AFCIE. Y pues nada, gente en casita, ¿qué les puedo decir? Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, dependiendo cuando escuchen esto, vean esto. Pero en fin, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego, Ricardo. Gracias.